Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy tenemos un tema súper interesante. ¿Cómo se realiza el trasplante hepático? Este es el tema que vamos a hablar con un especialista. Pero antes de presentarlo, vamos a ver por favor la placa que dice cuánto sigue. El hígado es el órgano interno más grande y realiza más de 500 funciones que son vitales en el organismo. El trasplante de hígado es considerado el más complejo y consiste en un procedimiento médico-quirúrgico que se realiza para extirpar un hígado enfermo y reemplazarlo con una parte o la totalidad de un hígado saludable de un donante fallecido o con una parte de un hígado sano de un donante vivo, ya que el hígado es el único órgano del cuerpo capaz de regenerarse y volver a crecer. Bueno, y para hablar de este tema hemos invitado a un especialista. Él es profesor de cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, cirujano de hígado, vías biliares, páncreas de la Segunda Cátedra de Clínica Quirúrgica, jefe de la unidad de trasplante hepático del Hospital de Clínicas, especializado en París, Francia, Centro Hepatobiliar Paul Brousse, ex cirujano de planta de servicio de cirugía general y trasplante hepático del Hospital Universitario Latimón en Marsella, Francia. Cirujano durante 17 años en Francia, certificado por la Orden de Médicos de Francia y miembro de la Asociación de Cirugía Hepatobiliopancreática y de Trasplante Hepático de Francia y de la Asociación Internacional Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. Él es el profesor doctor Nelson Arellano. Bienvenido, profesor doctor. ¿Qué currículum? Qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias, señora Landó. Es un placer estar con ustedes y compartir un poquitito de lo que es la salud del hígado en realidad. Bueno, ¿hace cuánto que volvió a Paraguay? En el 2015. Ajá. En 2015 volví. En realidad no volví solo porque fue una decisión, después de 17 años en Francia, fue una decisión de familia, ¿verdad? Entonces, como mi señora forma parte del equipo, tomamos la decisión de venir al país para comenzar justamente esta aventura de trasplante de hígado para nuestros compatriotas, porque hasta ese momento no había el trasplante de hígado en nuestro país. Sí, sí. ¿Y cuántos trasplantes de hígado ya se han hecho desde que ustedes vinieron? Desde que nosotros volvimos, nos tomó un tiempo preparar eso, porque no es simplemente el cirujano y el ayudante que trabaja, sino es todo un equipo para realizar. Para que tenga una idea, aproximadamente en el momento del trasplante aproximadamente 20 profesionales, médicos y paramédicos trabajamos y había que formar a toda esa gente. Claro. Y para responder a tu pregunta, 16 trasplantes de hígado ya hicimos en nuestro país. Después hubo el periodo de la pandemia que cortó evidentemente todo tipo de trasplante porque era muy peligroso realizar en esas condiciones. ¿Cuándo el médico dice, bueno, tenemos que trasplantarle el hígado? ¿Cuándo un paciente está? ¿Qué pasa para que llegue a eso del trasplante? El trasplante de hígado, así como estabas diciendo, como estabas explicando muy bien, está reservado para cierto grupo de pacientes que tienen enfermedades de hígado. Nosotros decimos enfermedades terminales. Quiere decir que todo el tratamiento que se le pudo hacer con medicamentos, el tratamiento médico, ya no es suficiente, ya no alcanza. Entonces, si no se le hace un trasplante de hígado, el paciente va a fallecer a los pocos meses. Entonces, aquel paciente que está con una enfermedad hepática, nosotros le decimos terminal, tiene que ir a un trasplante de hígado, cambiar el hígado viejo, ponerle uno nuevo, como única esperanza de seguir viviendo. Y el tema de conseguir ese hígado para trasplantar también es todo tiene todo un protocolo y no es tan fácil. Sí, conseguir un hígado en realidad explica más o menos lo que somos como sociedad en cuanto a que tenemos muchos derechos como ciudadanos, pero también tenemos obligaciones, ¿verdad? Y una de las obligaciones que yo considero que tiene cualquier ciudadano adulto es reflexionar en cuanto a la donación de órganos, ¿verdad? No se puede hablar de trasplante sin hablar de donación. Claro. Y donación y trasplante es justamente la expresión máxima de solidaridad dentro de una sociedad. Y la base de todo es siempre la educación. Se sabe bien que para todos, si no tenemos educación, no podemos llegar a ese grado máximo de solidaridad, justamente que la donación.
si no tenemos esa donación voluntaria y gratuita, entonces no se puede hacer trasplante. Y es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro medio actualmente, la donación. La donación, porque tardamos mucho en comunicar y en contar cómo es la donación, cómo se hace la donación. Hay muchos, todavía, ahora hay más información, pero durante mucho tiempo no se habló del tema, o si se hablaba eran los mitos porque uno es donante de órganos, ¿verdad? Dice, bueno, sí, el día que yo fallezca quiero que se utilicen todos los órganos, se puedan utilizar para otra persona. Ese es el principio, pero después también es la familia que acate eso. Sí, o sea, es bastante complejo. Yo siempre parto de la educación. Si nosotros no empezamos a hablar de educación cívica en los colegios, como hablar de nutrición, en las escuelas más importante hablar de nutrición que hablar de otro tipo de materias que a lo mejor podemos... Nutrición es fundamental, porque ahora estamos viendo inclusive que una de las principales causas para ir al trasplante de hígado en países del norte, sobre todo en Estados Unidos, de las 3 primeras causas de trasplante antes eran los virus que atacaban mucho al hígado, ahora es la obesidad. ¿Y cómo combatir la obesidad? Porque la obesidad finalmente es una enfermedad. Con educación. Enseñar a nuestros chicos en la escuela cómo uno tiene que alimentarse. Es la base. Y la misma cosa con la donación de órganos. Si en la escuela no empezamos a enseñar nuestra educación cívica, lo que son nuestros derechos, pero también cuál es nuestra obligación. Cuando yo digo obligación no es que todos tenemos que ser donantes, porque desde el 2018 existe una ley en Paraguay que se llama Ley Anita, que es la ley de donación. Y le decimos Anita con respecto a una nena que falleció, están esperando un órgano que nunca llegó, un corazón en ese caso era. Se le llama así y se la conoce así. Y en esta ley dice básicamente que todo adulto, por encima de 18 años, que no expresó durante su vida que no era donante, en realidad es un donante. Uno, en teoría, podría utilizar los órganos para salvar vidas, pero no se hace eso en nuestro país porque no queremos ser coercitivos, no queremos obligar, al contrario, como para nosotros es fundamental que la donación y trasplante se base en la solidaridad, seguimos tratando de enseñar eso. Y eso se tiene que enseñar, o sea, yo tengo que tomar una decisión como adulto responsable, miembro de una sociedad que se quiere solidaria, si soy donante o no. No importa o sea, no porque no soy donante yo voy a ser, o sea, se me va a tomar como alguien malo, simplemente es mi decisión y yo tengo que comunicar eso. Y yo ¿cómo comunico? A la INAT, o en cualquier comisaría uno puede ir y simplemente uno se hace anotar en una lista de no donantes. Entonces, en el momento que esa persona que dijo que no era donante, si está en muerte cerebral, en una terapia intensiva, cualquiera que sea del país, figura ya en la lista de donantes, entonces no se le molesta a la familia y no se discute porque él decidió ya. Lo que se le pide es que como adulto uno tome 5 minutos y reflexione, ¿quiero ser donante o no? Porque si no crea una cantidad de problemas que finalmente hace que no podamos avanzar tratando de salvar finalmente vida de los conciudadanos. Claro. No, y como cuando hablamos de la donación de órganos es obvio, ya no te va a servir ninguno de tus órganos una vez que estés ya con este tipo de muerte, ¿verdad? Muerte cerebral. Entonces, hay que ser un poco generoso con eso y como dice el doctor, bueno, tomarse 5 minutos para pensar, ¿soy donante voluntario o no? Si decís que no, entonces deja eso por escrito en una comisaría que digan ya que no. O si no, bueno, bienvenido al Club de los Donantes. Le damos 5 minutitos, menos de 5 minutos. Vamos a hacer un corte para que piensen esto y a la vuelta, ojalá que todos hayan decidido que sí. Volvemos ya. Bueno, y en el corte estábamos hablando con el doctor Nelson Arellano al final todo, como él dice, y estoy absolutamente de acuerdo, todo es educación, todo es educación. O sea, todo lo malo que nos puede pasar o cómo no estamos avanzando como quisiéramos avanzar en cualquier estrato es por falta de educación.
Así es, o sea, lo que yo siempre digo, no esperes que todo lo bueno te caiga de arriba. Tenemos que colaborar nosotros justamente para avanzar Claro. juntos, ¿verdad? O sea, es muy simplista decir, bueno, no me dan tal cosa, no me dan, o no tengo tal... No, pero si uno no trata de avanzar en la vida, evidentemente no te va a caer de arriba. O sea, uno tiene que esforzarse. Y la educación forma parte. Sí. Quiero valorar mucho su vuelta con la familia, con su esposa que forma parte del equipo que nos comentó, para dar esto al país. Porque ustedes están felices de la vida en Francia. Es una decisión importante, trascendental, cambió la vida de ustedes, de su familia, y gracias a eso acá también hay más conciencia y más trasplantes. De hecho que fue una decisión de vida. Una decisión de vida. Mi señora no es de acá, mi señora es francesa, encima de todo. O sea, ella abandonó su país, ella abandonó su familia, abandonó su confort, ¿verdad? Porque es otro estilo de vida. Pero yo hablé mucho con ella con respecto a mi forma de sentirme en Francia haciendo algo. Yo hacía ya trasplante de hígado y yo sabía que mi gente fallecía acá. Claro. Y en medio de todo eso sabía que inclusive tuve una compañera de facultad que falleció, que tuvo que viajar al exterior para hacerse trasplante de hígado y falleció después del trasplante. Y o sea, fue una serie de cosas que hicieron que ella veía también como yo me sentía con respecto a eso, porque tenía la impresión de que de alguna forma, no es que le estaba traicionando a mi país, pero que mi país necesitaba más que seguramente los franceses, porque hay otros cirujanos que hacen trasplante de hígado también en Francia. Entonces hablé con ella y ella me apoyó en la decisión de volver al país. Mis hijos eran adolescentes en aquella época y volvieron. Ellos se fueron otra vez a Francia para estar en la facultad ahora, pero estuvieron unos años acá con nosotros en el colegio y volvieron a Francia, están estudiando en la facultad ahora. Y nada, hace que verdaderamente es sacrificado, pero no nos arrepentimos porque lo que estamos haciendo es justamente tratar de mejorar un poquitito en lo que nos concierne a nosotros, ¿verdad? Y colaborar un poquitito con respecto a ese tipo de enfermedades que son enfermedades terminales, enfermedades mortales, y sobre todo lo hacemos en el hospital de clínicas. O sea, la condición era que volvamos al hospital donde me formé, que es el hospital de clínicas, la Facultad de Ciencias Médicas, donde hacemos una doble función. Por un lado tratamos a los pacientes, pero el otro también formamos las futuras generaciones que esperemos que algún día ocupen nuestro lugar, ¿verdad? O sea, en ese caso estaríamos un poquito más satisfechos y diríamos finalmente que todo el esfuerzo que pudimos hacer y que seguimos haciendo, de verdad, finalmente valió la pena. Qué maravilla, qué gusto escuchar eso, doctor. Gracias en nombre de toda la gente que está necesitando y todas las vidas que salvó. Realmente es impactante, es lindo conocer también esta parte de nuestros invitados, en este caso del profesor doctor Nelson Arellano. Y ahora vamos a comenzar con nuestros materiales para ver, por favor, este primer material y después vamos a conversar con el doctor. Donante fallecido y donante vivo. Los donantes fallecidos a menudo son víctimas de lesiones graves en la cabeza relacionadas con accidentes de tránsito o con accidente vascular cerebral que resultan en muerte cerebral. Los donantes vivos a menudo son familiares hasta segunda generación o cónyuges del receptor a quienes se les realiza una evaluación médica y psicológica integral para asegurarse de que estén lo suficientemente saludables para donar. Explíquenos un poquito. No, que está muy bien, o sea, el trasplante de hígado en realidad, se habla de trasplante con órgano cadavérico. Cadavérico quiere decir que está en muerte cerebral. Las dos primeras causas, así como decía el video, ¿verdad?, son los accidentes de tránsito, en nuestro país sobre todo. Sí. Y el accidente vascular cerebral, quiere decir que tenemos una hemorragia cerebral y el paciente queda con muerte cerebral, quiere decir que el cerebro ya no funciona más, eso es irreversible, el corazón sigue funcionando, los pulmones hacemos funcionar también con una máquina en general, que es el respirador, pero es una muerte irreversible. Cuando se hacen varias pruebas para hacer el diagnóstico de muerte cerebral, generalmente el paciente ya está en terapia intensiva, y el médico de terapia intensiva, entonces una vez que se da cuenta por ciertos signos que está en muerte cerebral, hace una serie de pruebas y hace el diagnóstico definitivo
de muerte cerebral. Una vez que uno está en muerte cerebral, se convierte en un donante potencial. Quiere decir que es un paciente que puede llegar a donar sus órganos. Y en ese contexto, en general, las terapias intensivas de los que forman parte del Ministerio de Salud comunican al Instituto Nacional de Donación y Trasplante, que es el que coordina y que regula todo lo que es la donación y trasplante en el país. Reciben el llamado que hay un paciente con muerte cerebral, entonces se desplaza un coordinador, que son gente formada con respecto a la donación de órganos, y evalúan si verdaderamente el paciente es un donante, es un candidato a donar órganos. En ese contexto, después ellos miran si figura en la lista. Si no figura en la lista, sería un donante, de no donante sería un donante, pero de todas formas, mismo si es un donante que no figura en ninguna lista de no donación, habla con los familiares. Sí. Porque siempre queremos que la solidaridad forme parte. De donde es muy importante que si uno no figura en ninguna lista, por lo menos comunique a la esposa, a los padres, a la familia, cuál es su decisión con respecto a eso. Por eso siempre decimos, tomen 5 minutos y decidan, ¿soy donante o no? Inscríbanse, y si no se inscriben, hablen con la persona más cercana, con el familiar más cercano, diciendo, ¿soy donante o no? Porque lo que sucede, si yo hablé con mi señora, y por más que no figure en ninguna lista, mi señora sabe que yo soy donante, ella va a querer respetar lo que mi decisión. Sí. Porque lo más difícil para una familia que está en medio del dolor de la pérdida de alguien querido, ¿verdad?, es tomar la decisión y decir qué hubiera querido él o qué hubiera querido ella. En cambio, si uno le dice, yo soy donante, es una forma de respetar mi último deseo. Claro, ¿entiendes? Claro. O sea, es importante por lo menos comunicar a la persona más cercana, al familiar más cercano. Y ese es el donante cadavérico. Después, el donante vivo se hace mucho con los riñones, porque la ventaja de los riñones es que tenemos 2, entonces podemos quitar uno y simplemente. En hígado se hace también, se hace mucho, sobre todo en países asiáticos, en Japón, en China, porque la cultura de ellos hace que le da mucha importancia que el cuerpo, por cuestiones religiosas, ¿verdad?, no se haga la donación de órganos. Entonces ellos tuvieron que esforzarse, por ejemplo, en cuanto a hígado, quitar una parte del hígado de un ser vivo que es normal, que no tiene ninguna enfermedad, para trasplantar, para hacer el trasplante de hígado. Entonces ellos estuvieron obligados para... En cambio, en los países occidentales se hace, pero muy poco. Y al hacer muy poco, el problema es que no tenemos todavía la expertise. Y hubieron casos ya de que pacientes que fueron donantes de una parte del hígado, es un solo órgano, y se tiene que cortar el hígado. Y una parte hay que donarle al paciente. Hubieron casos que ese paciente que era donante, que yo por ejemplo le doy una parte a mi hermano, vamos a decir, yo corro riesgo, porque de alguien que soy totalmente sano, al tener una cirugía pesada como es una cirugía de hígado, corro riesgos de complicaciones. Hubieron pacientes inclusive que fallecieron, hubieron donantes que fallecieron. Entonces la donación en vivo, yo particularmente prefiero la donación cadavérica, y ahí pasa nuevamente por la solidaridad. Algo interesante es con respecto a lo que decía los accidentes de tránsito, que es prácticamente la mayor cantidad de donantes cadavéricos con muerte cerebral en nuestro país vienen de accidentes de tránsito. ¿Por qué? Educación nuevamente. Claro. Educación vial. Todos estos accidentes, la mayoría son de motos. Evidentemente son gente que compra una moto y no tienen registro, o tienen registro y pero tienen registro educación comprado, claro. La mayoría de las veces. Sí. A no ser que sea registro de Asunción, ni sé cómo hacen para la moto acá. Y si tiene registro, póngale que tenga registro, no usa casco. Sí. De ahí, entonces, finalmente venimos otra vez en la educación. O sea, no estamos educados. Y si tenemos tanto accidente de tránsito, es simplemente porque no hay educación vial. Claro. Es simplemente eso. Claro. Es importante aclarar que cuando se habla de donación de órganos cadavéricos, o sea, de persona fallecida, como decía muerte acá, cerebral. Es solo muerte cerebral. Muerte cerebral. No es que una persona se murió, un ataque al corazón, murió y se puede hacer. Existe una forma de hace aproximadamente 5 a 10 años que es muerte, vamos a decir, hay paro cardíaco. Porque la muerte cerebral, el corazón sigue funcionando. Claro, sí. Solamente el cerebro que está en muerte irreversible. Y de eso uno no vuelve. Porque hay gente que dice, sí, mi vecino me contaba. No, muerte cerebral. Era coma, no era muerte cerebral. No tiene nada que ver. Coma es otra cosa.
Muerte cerebral quiere decir que no tenemos más actividad cerebral. Claro. Y sin el cerebro no vamos a vivir nunca. No se puede. O sea, es muerte no cerebral. se vuelve. Una no vez se que vuelve. se determina que es muerte cerebral. No se vuelve, no Ya. se vuelve. No es que hago una vez, sino hago una vez y después de varias horas vuelvo a hacer los mismos Claro. exámenes para confirmar que Sí. está en muerte cerebral. Pero de eso nadie vuelve. Ya. Eso es muerte cerebral. Después está la muerte con paro cardíaco. Existe una nueva forma de obtener los órganos, pero es mucho más complicado. Necesitamos una cantidad de materiales médicos, etcétera, y una formación que es mucho más compleja y luchamos contra el tiempo, porque Claro. al estar ese donante fallecido por un paro cardíaco, tenemos menos tiempo para hacer, por ejemplo, la utilización del hígado, porque una vez que para el corazón, evidentemente la sangre no llega más al hígado y las células que tiene el hígado empiezan a morirse, ¿entiendes? O sea, Claro. y de eso, si lo hacemos rápidamente en general, es mucho más complejo y tiene más complicaciones que la que se hace con muerte cerebral. Existe dos tipos, si quiere, muerte cerebral y muerte por paro cardíaco. La muerte por paro cardíaco solo algunos centros hacen, pero en general son pacientes que están ya hospitalizados y uno sabe que va a tener en algún momento un paro cardíaco y ese paciente va a ser donante probablemente, pero es mucho más complejo, entonces hay muy pocos lugares donde se realiza ese tipo de trasplante. Para que tenga una idea, el trasplante con donante cadavérico no en todos los países del mundo se hace. En África, que yo sepa, 3 de todos los países de África. Después tenemos en las Américas en general, tenemos 15 de 35. Y en Europa también, no todos los lugares se hace porque es un tratamiento médico quirúrgico muy complejo, donde se necesita, por un lado, muchos materiales, mucha formación, muchos especialistas. Y en general hay muchos países donde no. Si vamos a trasplantar en el mundo, para que tengan una idea, tenemos necesitaríamos, si vamos a trasplantar todos los pacientes que necesitan un trasplante de hígado, sería aproximadamente 2 millones. Hoy en día se hace por año 30.000 a 50.000 en el mundo. O sea que es imposible, hay una diferencia tan grande que es muy poca gente que pueda acceder justamente al trasplante de hígado. Y quiere decir que el resto de esos 2 millones fallece, evidentemente, porque son pacientes con enfermedad terminal. Bueno, interesante y nos hace reflexionar cada vez que el doctor nos cuenta y nos da este tipo de datos. Vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta continuamos, tenemos mucho todavía que aprender. Seguimos hablando con el profesor doctor Nelson Arellano sobre cómo se realiza el trasplante hepático. Y vamos con esta otra, con este otro material, por favor. ¿Cómo se seleccionan los candidatos para el trasplante de hígado? La derivación del médico a un centro de trasplantes es el primer paso, donde un equipo de especialistas evaluará al paciente para determinar si es un candidato adecuado. La evaluación incluirá la valoración de la enfermedad hepática y otras afecciones que pueda tener, la salud mental y emocional, la capacidad para adherirse al régimen médico requerido después del trasplante, la probabilidad de sobrevivir al trasplante. Se elige, doctor. Se selecciona. Se selecciona. O sea, el primer paso es siempre el médico de cabecera, el médico de familia se da cuenta que un paciente tiene una enfermedad de hígado, hace un diagnóstico de enfermedad de hígado. Y ahora que tenemos un centro de trasplante en el hospital de clínicas, ellos nos envían el paciente cuando ellos consideran que tiene que ser. No es porque nos envían a nosotros que ese paciente va a ser trasplantado. Claro. Evidentemente nosotros recibimos a los pacientes, lo evaluamos y luego de esa evaluación decimos, bueno, este paciente tiene una enfermedad hepática, una enfermedad del hígado terminal que necesita un trasplante para seguir viviendo. Evidentemente, una vez que nosotros decimos que ese paciente tiene una enfermedad hepática terminal, quiere decir que si nos hace el trasplante, el paciente va a fallecer en los meses que siguen. Entonces, a partir de ese momento comienza una especie de carrera
contra justamente la muerte, donde se evalúa no solamente el hígado, sino se evalúa el resto de los órganos. Y ahí donde entró nuevamente en consideración la formación de los diferentes especialistas con respecto, por ejemplo, a enfermedades del corazón y trasplante de hígado, enfermedades de los pulmones y trasplante de hígado, problemas otorrinos, problemas de los riñones y trasplante de hígado. O sea, pasa por una evaluación del estado de salud general, no solamente del hígado, sino de todos los órganos y sistemas. Al finalizar todo eso, discutimos en el grupo de trabajo, en la unidad de trasplante, ¿verdad?, si es un candidato. Uno, si evidentemente tiene una indicación de trasplante, y segundo, si ese paciente que necesita un trasplante para seguir viviendo va a tolerar o no un trasplante de hígado. No porque yo necesite que ya puede ser un candidato, ¿verdad? Existen ¿Cómo ciertas... se sabe eso? Y justamente después la evaluación. Ajá. Justamente después la evaluación del corazón, de los pulmones, de los riñones. Hay una batería enorme de análisis que se hacen para saber si ese paciente va a tolerar a una cirugía tan compleja como la del trasplante de hígado. O sea, el paciente tiene que estar prácticamente súper sano en todo lo otro, menos en el hígado. No súper sano, porque al estar enfermo, el hígado, le voy a decir, es como una especie de segundo cerebro que tenemos, porque participa de todo lo que comemos. Claro. La sangre del tubo digestivo pasa por el hígado. Y pasa por el hígado porque participa en el metabolismo de los azúcares, de las grasas, de las proteínas, participan en la regulación de las hormonas, en todos los medicamentos que tomamos, la mayoría son metabolizadas en el hígado. La coagulación de la sangre está producida cuando nos cortamos y eso se coagula, que decimos, es porque el hígado produce los factores de coagulación. No, lo que pasa es que cuando uno está enfermo del hígado también afecta eso. Claro. Afecta al corazón, afecta a los pulmones, afecta a los riñones, afecta prácticamente todo el cuerpo. Pero nosotros tenemos que evaluar hasta qué punto atacó el resto de los órganos. Y existen límites, si atacó más allá de un cierto límite razonable, evidentemente ese paciente ya no es más candidato al trasplante. Por eso siempre es importante la evaluación que nosotros hacemos. Nosotros lo primero que hacemos es decimos, este paciente necesita un trasplante. Y luego hacemos la evaluación con los distintos especialistas, con el neumólogo, el cardiólogo, los nefrólogos, y evaluamos el resto de los órganos. Y si nos afectó demasiado el resto de los órganos, ese paciente es candidato. Es candidato y lo inscribimos en una lista nacional en el Ministerio de Salud. Nos manejamos nosotros la lista. Y es interesante porque siempre uno tiene que tener como una de las bases del trasplante de hígado es la equidad. Quiere decir que todos somos iguales. Claro. No porque, por ejemplo, sea mi vecino o mi pariente, yo le voy a trasplantar a él y voy a dejar de trasplantar a alguien desconocido, ¿verdad? Por eso es, ¿cómo sabemos quién trasplantar primero? Siempre decimos el que está más enfermo. ¿Y cómo se sabe? Porque con los análisis de sangre que hacemos nos dan resultados con números, con cifras. Y eso utilizamos para hacer una fórmula matemática y eso da un número. Más alto es el número de ese resultado de cada paciente, quiere decir que está más enfermo. Y si el paciente que tiene el número más elevado, el que está más enfermo, está número 1 en la lista de espera. Quiere decir que ya si hay un donante, el paciente primero a ser trasplantado es el que está en número 1 en esa lista, ¿verdad? Y qué importante otra vez hablar del tema de la donación de órganos, porque se hace la lista, el que está peor está en el primer lugar, porque es el que más necesita, el que está más enfermo, perdón. Pero si no hay si no hay órganos, no hay donantes, entonces cada vez todas esas personas que están en la lista, a medida que pasa el tiempo, se va deteriorando también. Fallecen. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la lista, lo que está sucediendo ahora es que los médicos de familia nos envían los pacientes que tienen enfermedad de hígado, nosotros evaluamos, hacemos el diagnóstico, decimos necesita un trasplante, hacemos toda la evaluación, que finalmente es costeada por el pueblo, porque en el hospital de clínica evidentemente es un hospital público. Y es el pueblo que costea la evaluación de esos pacientes, la parte cardíaca, de los pulmones, de los riñones y todos los exámenes que le hacemos, que son muchísimos. Luego, una vez que decimos, ¿tiene indicación de trasplante? Y después la otra pregunta, ¿sí puede tolerar un trasplante? Lo escribimos en la lista de espera, lo preparamos, tratamos de recuperar lo más que se pueda, para cuando llegue el momento de trasplante y finalmente está en lista, nunca llega el órgano y el paciente fallece en lista de espera.
Hoy en día estamos viendo cada vez más. Hace un mes fallecieron 2 pacientes así que estaban en lista de espera y finalmente una lista de espera con un donante que nunca llegó. Ese regalo nunca llegó y ellos fallecen estando en lista de espera. Y acá por día hay miles de accidentes y muchísimas personas que están con muerte cerebral que podrían ser donantes y podrían salvar otras vidas. Pero bueno, por eso que queremos hablar de este tema y nos parece súper importante. Veamos este siguiente material, por favor. ¿Cómo se realiza el trasplante de hígado de un donante vivo? Durante el trasplante se extrae una parte del hígado sano del donante y se trasplanta al receptor para reemplazar su hígado enfermo. Tanto el hígado del donante como el del receptor volverán a crecer en los próximos meses. Recibir un trasplante de donante vivo reduce la cantidad de tiempo en la lista de espera de trasplantes. Es correcto, sí. Sí, es correcto. El donante vivo, voy a volver a repetir, es un riesgo para el donante. Yo no es que esté totalmente en contra, pero lo que de alguna forma me molesta un poco es transferir el riesgo de una persona que está enferma, que necesita para seguir viviendo, a alguien que está sano. ¿Entiendes? Porque las complicaciones después de una cirugía, sea cual sea, un apéndice, vesícula, siempre existen. Y que una persona sana, que yo personalmente como médico le ponga en riesgo para salvar otra vida, me cuesta mucho trabajo, porque yo conozco gente en Francia, ¿verdad?, que se hace muy poco donante vivo, porque lo que más se insiste en la donación cadavérica. Que conozco gente, cirujanos de primer nivel, que empezaron a hacer su experiencia en donante vivo y se les fallecieron 2 donantes vivos. Y no se recuperó nunca. Es uno de los más grandes profesores de cirugía de trasplante de hígado en el mundo, no solamente en Francia, y ese profesor nunca se recuperó. Y cómo uno se recupera, por ejemplo, que yo le hago una cirugía a un donante para trasplantar a un paciente, que el donante que estaba sano tenga una complicación y que fallezca, uno no se recupera de eso. Claro. Sobre todo cuando hacemos una profesión y cuando juramos, en el juramento hipocrático, primum non nocere, decimos primero no dañar al ser humano. O sea, es muy loable lo que sea, pero se hace mucho y se sigue haciendo en los países del primer mundo y también en los países de Sudamérica, el donante vivo cuando se trata de un adulto a un niño. Porque cuando se hace de adulto al niño, el tamaño de hígado que yo necesito es con respecto a mi tamaño como índice de masa corporal, ¿verdad? Y como el niño, generalmente es el papá o la mamá que le da, necesita solamente una pequeña parte del hígado, entonces tiene mucho menos complicaciones. Y como se trata del papá o de la mamá que va a donar, en general se hace así, de un adulto a un niño. Generalmente el papá o mamá le da un pedacito del hígado al hijo, pero cuando es de un adulto a otro adulto, ese adulto que está enfermo y que tiene que recibir necesita más volumen de hígado, y cuanto más volumen de hígado necesitamos es más complejo y pasa más riesgo el donante, ¿entiendes? Y el hígado en sí se regenera, ¿verdad? Pero siempre hay límites que uno no tiene que sobrepasar, ¿entiendes? Qué interesante, doctor. Esa mirada que yo no la tenía, muy interesante. Tenemos que hacer un pequeño corte. Hacemos un corte, volvemos, tenemos más material. Seguimos hablando con el profesor doctor Nelson Arellano, nuestro tema, cómo se realiza el trasplante hepático. Ahora tenemos este otro material que habla de cuando el trasplante de hígado es de donante cadavérico. A ver. ¿Cómo se realiza el trasplante de hígado de un donante fallecido? Durante la operación, los cirujanos extraerán el hígado lesionado o enfermo y lo reemplazarán con el hígado del donante fallecido. Se utilizarán equipos médicos de alta complejidad durante el trasplante y unos días después para ayudarlo a controlar ciertas funciones.
Primeramente estará en la unidad de cuidados intensivos y luego en una habitación de menor complejidad. La duración de la hospitalización depende de las condiciones individuales de cada paciente. La diferencia, doctor, entre donante fallecido y donante vivo, o sea, la diferencia en lo que es la operación y el trasplante y todo eso, no hay mucha diferencia, ¿verdad? ¿O sí? Sí, hay diferencia en el sentido que el donante vivo, en realidad yo puedo programar cuándo voy a hacer. Yo, por ejemplo, digo, bueno, el papá va a donarle a su hijo y digo, bueno, voy a programar para el lunes a las 8 de la mañana, después de haber tomado mi café, de haber desayunado, sí, tranquilo. El donante cadavérico, nosotros nos adaptamos en el momento que hay una donación, generalmente nos avisan, generalmente es de noche, nos avisan, nos dicen, bueno, hay una donación, nos pueden decir en Ciudad del Este, puede ser en Encarnación, nos envían todos los datos del paciente, de que falleció, fue un accidente de tránsito vascular cerebral, nos envían los datos, o sea, todo el análisis de sangre que se le hace, una batería de exámenes, sí, que van desde un hemograma simple hasta análisis de si tiene hepatitis, ese tipo de cosas, o una enfermedad infecciosa. Nos envían los exámenes de radiología situ, ecografía, tomografía, los antecedentes del paciente, si tenía problemas de hipertensión, problemas del corazón, y lo evaluamos. Decimos, bueno, sí, vamos a aceptar. Uno se desplaza, evalúa en dónde está el paciente con la muerte cerebral, y en ese momento toma la decisión de confirmar o no la donación, por ejemplo, para el hígado. Yeah. Yo me desplazo para decir, bueno, sí, vamos a utilizar el hígado, y en ese momento nos ponemos de acuerdo con los otros equipos. Por ejemplo, hay un equipo que se va a encargar de hacer la misma cosa que nosotros con los riñones, otro equipo que va a hacer la misma cosa con el corazón. Claro. En Francia solíamos hacer también con la gente que hacía trasplante de pulmones. Y todos los equipos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a hacer la cirugía del donante, el paciente que está fallecido o con muerte cerebral, y decimos, bueno, ese paciente que se decidió hacer la ablación de los órganos, se hace finalmente una cirugía, se lo lleva en el quirófano del hospital donde está esa terapia, y ahí está el anestesiólogo que cuida los signos vitales, lo mantiene lo más estable que se pueda, y entramos a trabajar coordinadamente el equipo de corazón, el equipo de pulmones, si hay, acá no se hace, corazón, en general acá hacemos corazón, riñones, hígado, después está también muchas veces están la gente que hacen trasplantes de córnea, hueso a veces se utiliza también, a veces se utiliza también la piel para los grandes quemados y compañía, que ayuda muchísimo, y nos ponemos de acuerdo y eso ya es como una orquesta, cada uno sabe en qué momento va a actuar, cada uno sabe a quién le toca el siguiente, y es fundamental que sea así coordinadamente. Y son verdaderamente cirugías, son cirugías bastante largas. La cirugía generalmente se hace de noche, justamente porque se hacen quirófanos donde se hacen cirugía de otro tipo durante el día. Claro. Y durante la noche usamos nosotros justamente para no entorpecer el trabajo diurno de los otros tipos de cirugía. Lo que hace que nosotros trabajemos de madrugada y luego cada equipo hace el trasplante de órgano por el que se desplazó, ¿verdad? De corazón. ¿Cómo se transporta ese órgano de un sanatorio a otro donde está el que va a recibir? Y lo fundamental es que evidentemente que los distintos órganos funcionan porque tienen la sangre, ¿verdad? Sí. Que lleva el oxígeno y los nutrientes que le decimos nosotros. Lo fundamental es que justamente la célula que forma cada uno de esos órganos disminuye al máximo su metabolismo, si no eso se muere, se necrosa, decimos nosotros. Y tenemos dos formas de hacer eso. Una, de una forma química, reemplazamos la sangre del paciente durante la cirugía por un líquido, o sea, quitamos la sangre que tiene el paciente y ponemos un líquido que llamamos líquido de conservación, que es un líquido muy específico que tenemos en el país y que permite disminuir, es un líquido de conservación, le decimos, disminuye al máximo el metabolismo de la célula y la conserva. Eso es el método químico. Tenemos el método físico que asociamos al método químico, que es simplemente el hielo, pero un hielo estéril. Entonces cambiamos la sangre por el líquido de conservación y a eso le asociamos en una especie de conservadora, ponemos el órgano de cada uno embebido con el líquido de conservación en bolsas estériles, y alrededor de esa bolsa de conservación tenemos hielo estéril. ¿Y cuánto lo que tiempo? Hace que se conserve. ¿Cuánto y tiempo? es variable de acuerdo al órgano que sea.
Por ejemplo, el corazón, decimos que tiene que ser trasplantado entre las 4 a 6 horas una vez que se tomó del donante. Sí. Los riñones 24 horas más o menos, porque es el más noble. El hígado idealmente dentro de las 12 horas. Por eso siempre tenemos la ayuda, por ejemplo, hicimos ya en Ciudad del Este la ablación del donante, hicimos también Encarnación, y acá en el país generalmente trabajamos con la Fuerza Aérea, que nos ayuda, claro, nos lleva y nos traen cuando se trata de distancias muy largas. Sí, eso en avión, en helicóptero. Son en aviones de la Fuerza Aérea, que están un poquitito viejitos, pero y en Francia vuelan, en Francia eran jet de lujo, tienen un sistema terrible, y generalmente allá te acompaña inclusive la policía motorizada, de tal manera a disminuir el tiempo de... Por supuesto, porque es vida o muerte en ese momento. Y cambia todo. Tenemos otro material, vamos a ver, por favor. ¿Cuáles son los signos y síntomas del rechazo del órgano trasplantado? El rechazo no siempre causa síntomas notables. A veces la única forma de detectarlo es mediante análisis de sangre de rutina. Es muy importante no faltar a las citas médicas programadas. Algunos de los signos y síntomas más comunes incluyen fiebre, dolor de cabeza, fatiga, náuseas, pérdida del apetito, picazón en la piel, orina de color oscuro, ictericia, sensibilidad o hinchazón abdominal. Sí, o sea, el rechazo en realidad es uno de los problemas que se tiene después de los trasplantes, ¿verdad? Los trasplantes en general. Evidentemente, al recibir un órgano que no es de uno mismo, evidentemente el cuerpo reacciona contra el órgano que está recibiendo. Y si uno no toma medicamentos para evitar el rechazo, como se le llama, evidentemente uno va a terminar rechazando el órgano, que va a ser considerado como no propio, ¿verdad? Pero hoy en día existen muy buenos medicamentos que permiten vivir normalmente y recuperar una vida normal con la medicación. Y es interesante porque estos pacientes, por ejemplo, que van a hacer trasplante de hígado, le vemos tantas veces antes del trasplante, y son gente que sufrió durante tantos años y que saben, porque le explicamos en cada consulta, y ellos mismos se dan cuenta que si no se cuidan, evidentemente van a volver a sufrir lo que sufrieron durante años, que ellos son los principales demandantes justamente del seguimiento. Y tenemos un sistema de seguimiento que prácticamente lo conocemos hasta el resto de nuestra vida profesional, ¿verdad? Son pacientes que conocemos desde que primera consulta hasta el resto de nuestra vida profesional. O sea, son pacientes que nos van a acompañar toda nuestra vida profesional, tanto antes de prepararlo e inclusive después. Son siguen bastante bien las recomendaciones, a no ser los adolescentes y ese tipo de cosas, pero que es normal de la adolescencia, ¿verdad? Pero el paciente adulto que sufrió durante tantos años y que sabe que si no sigue como tiene que ser un control que siempre se le hace al paciente, no quieren volver a sufrir lo que sufrieron. Claro. Y entonces raramente, en el hígado de todas formas es mucho menos frecuente el rechazo que, por ejemplo, con los riñones. Es raro, pero es así. A tal punto que para los riñones hacemos mucho más estudios con respecto a la compatibilidad que para el hígado. Para el hígado simplemente en el grupo sanguíneo. Doctor, ¿qué hace que una persona necesite el trasplante? O sea, que su hígado funcione mal. ¿Hay algo que en el estilo de vida que se puede modificar para no tener eso? En línea general, hasta hace poco tiempo, la principal causa de trasplantes, o sea, se dividían en tres. Uno era el cáncer de hígado, otro era la cirrosis, sobre todo en los países del primer mundo, en Estados Unidos y en Europa también, el alcohol, que lleva hasta tratado de cirrosis, la enfermedad alcohólica. Y después teníamos las enfermedades hepáticas virales, hepatitis B y hepatitis C. Se avanzó mucho en el tratamiento de las hepatitis virales B y C, se le da A, B, C, inclusive D y E también hay, pero se avanzó mucho con el tratamiento médico. Quiere decir que con el tiempo, en las próximas décadas, esto prácticamente va a desaparecer porque los medicamentos funcionan tan bien hoy en día. Gracias a Dios. Que prácticamente hacemos desaparecer. Aparte, por la hepatitis B también tenemos la vacuna, que en teoría tendríamos que, sobre todo el personal de salud está obligado. Y para el resto de la población a lo mejor tendría que ser también, ¿verdad? Tendría que figurar.
Lo que estamos teniendo problemas hoy en día es con una nueva enfermedad, que no es ni el alcohol. En nuestro país es raro, pero la principal causa de trasplante de nuestros pacientes son enfermedades autoinmunes, hepatitis autoinmune, cirrosis autoinmune, colangitis esclerosante primaria, que son enfermedades autoinmunes. Quiere decir que uno nace y por alguna razón el cuerpo deja de reconocer el hígado como propio y la ataca. Pero lo que estamos viendo ahora, que tenemos pacientes en espera para trasplante de hígado, es la obesidad. Wow. La obesidad que, como dato de estadística, en nuestro país 70% de los adultos tienen problemas de sobrepeso obesidad. 70% es mucho. Es muchísimo. Es muchísimo. Doctor, hacemos otro cortecito. Mientras tanto vamos digiriendo todo esto, toda esta información y cada uno mirarse también un poquito, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos. Volvemos ya. Bueno, nos voló el tiempo. Profesor Dr. Nelson Arellano, muchísimas gracias por su presencia y por todo lo que nos estuvo explicando. Muchísimas gracias, señora Landó, y cuando guste las órdenes. Gracias, lo vamos a invitar en otro programa y una vez más felicitaciones por el magnífico trabajo que están haciendo. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.